Bueno, estamos contentos esta mañana que podemos estudiar la palabra juntos. Es una bendición muy grande, como siempre digo, que tengamos la bendición de estar en este lugar. Así que sean todos bienvenidos a la presencia del Señor, a la casa del Señor, y dispongamos nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir la palabra con gozo y con alegría. Amén. Muy bien, quiero comenzar esta mañana haciendo una pregunta para que usted lo reflexione ahí, ¿no? No espero respuestas. Piense por un momento, ¿cuál es la verdad más importante que usted debe enseñarle a sus hijos? Esta es una pregunta para los padres. Pensando en tus hijos, ¿cuál es la verdad más importante que debes enseñarle? O pensando en nosotros, ¿qué es aquello más importante que debemos aprender? Bueno, alguien podría decir, bueno, lo más importante es darle la palabra de Dios. Y es una buena respuesta. Pero la pregunta es, ¿qué de lo que enseña la palabra es lo que necesitamos enseñar con mayor importancia a nuestros hijos? Podemos enseñarle cuántos libros tiene la Biblia y es algo importante. Podemos enseñarle que Dios es el creador de todas las cosas y eso es sumamente importante. Pero ¿cuál es la verdad más importante que enseña la Escritura? Alguien podría decir, y con buena razón, el Evangelio. Hay que enseñarle que son pecadores y que necesitan ser salvos. Excelente respuesta. Eso es una de las verdades más importantes, pero no es la más importante, siempre y cuando falte la más importante. Hay una verdad más importante que también está contenida en el Evangelio, pero si tú presentas a tus hijos la verdad de que son pecadores, está bien, es excelente, eso necesitan escuchar, y todos necesitamos reconocer que somos pecadores. Si tú presentas la verdad de que Cristo es el que nos puede perdonar, estás diciendo la verdad y estás enseñando una de las verdades más importantes. Pero aquí el problema. Muchas personas, al escuchar el Evangelio, no entienden cuál es la verdad más importante del Evangelio. No entienden que la razón de la salvación no es, primeramente, que nos salvemos del infierno. No es la verdad más importante. El propósito de la salvación no es solamente que nos salvemos del infierno. ¿Cuánta gente no quiere salvarse del infierno? Creo que todos quisieran salvarse del infierno. Pero un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, no viene solamente por el miedo al infierno. Hay una verdad más importante. La verdad más importante, amados hermanos, que tenemos que todos aprender y que tenemos que inculcar a nuestros hijos, es que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y por sobre todas las cosas. Amar a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos salva. Primero, la razón por la cual necesitamos salvación es porque nuestro pecado más grave ha sido que no hemos amado a Dios. Y después, todas las cosas malas que hemos hecho al prójimo. Y el propósito por el cual Dios nos salva y nos perdona es para que podamos entonces amarle verdaderamente. De modo que el amor a Dios es la verdad más importante que debemos enseñar a nuestros hijos y es la verdad que nosotros siempre debemos recordar y tener en cuenta y a la que nosotros debemos creer y a donde apunta todo. La razón del Evangelio es que Dios quiere rescatar a los hombres para que le amen. Es formar un pueblo de toda lengua, tribu, raza y nación para que le glorifiquen, para que le amen, para que le sirvan, para que le teman. El punto central de toda nuestra fe es Dios. Él es el comienzo y Él es el fin. Él es el propósito, Él es el objetivo. Todo debe apuntar a Él y no a nosotros. Somos bendecidos por Dios, somos bendecidos por la salvación. Somos librados del castigo que merecemos. Pero la razón más importante es que necesitamos ser salvos porque no hemos amado a Dios y somos salvos para amar a Dios. Amén. La pregunta, el estudio de esta semana, del culto familiar, esta semana que comienza, sería el estudio 7. Y comienza con esta pregunta: ¿qué exige la ley de Dios? Y la respuesta es obediencia personal, perfecta y perpetua. Y después dice, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas
y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Y bueno, hay un estudio que ustedes lo van a tener ahí, lo tienen ya algunos que han descargado todo, y yo estaré enviando el estudio de esta semana que explica en detalle esta verdad. Pero lo que yo quiero centrarme en este día es que la verdad más importante que todos debemos entender y que nunca debemos cansarnos de entenderla, de escucharla y de vivirla, es que debemos aprender a amar a Dios. Les quiero invitar a que vayamos, por favor, a Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Es maravilloso cuando dentro de todos los libros de la Sagrada Escritura tenemos la oportunidad de ir a los evangelios. Los evangelios constituyen una parte especial de toda la Escritura, porque son ellos los que nos hablan de una manera más clara y objetiva de lo que fue la vida del Señor aquí en la tierra. No es el único lugar donde se habla de Cristo. Toda la Escritura habla del Señor Jesucristo. Toda ella da testimonio del Señor. Pero es en los evangelios donde encontramos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, el que sustenta todo y que da vidas a todo, viviendo como un hombre, para mostrarnos a través de la vida sencilla de un hombre cómo es el Dios eterno y soberano. Nosotros somos tan pequeños, somos menos y mucho menos que hormigas. ¿Qué diré hormigas? Menos que un átomo comparado con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo podemos llegar a entenderlo? Pero Dios ha sido misericordioso en que Él se ha rebajado y ha tomado una posición de hombre como nosotros para explicarnos en palabras que nosotros podamos entender cómo es Dios. Y entonces llegamos a este texto maravilloso. Leamos lo que dice la palabra en Mateo 22, 34 al 40. Por favor, hermanos. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Amén? ¿O no lo encuentran todavía? ¿Sí? Mateo 22, 34 al 40. Entonces, dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a situarnos en la historia para comprender dónde y cómo y cuándo dijo el Señor estas palabras. Bueno, el Señor estaba lidiando con aquellos que se le oponían. ¿Quiénes eran aquellos que siempre y constantemente estaban oponiéndose al Señor? Los fariseos, los saduceos, los herodianos y los escribas o intérpretes de la ley, y ni hablar de los sacerdotes y muchos otros más. Dice que lamentablemente estos que acabo de mencionar eran hombres que estaban entregados a la religión y eran conocedores de la Sagrada Escritura, especialmente los fariseos y los escribas, que conocían a profundidad la palabra, incluso hasta la memorizaban. Sin embargo, la mayor tristeza es que la religión que ellos profesaban, practicaban, la forma o digamos la práctica de la fe llegó a ser más importante que el Dios en el cual decían creer. Llegó a ser más importante la interpretación que ellos le daban a la Escritura que la Escritura misma. Y ese es el error que cometemos nosotros en el día de hoy también. Hacemos de nuestras definiciones, hacemos de nuestra forma de ver cómo se debe practicar más importante que la Escritura, tanto que muchas veces ni siquiera atrevemos a cuestionar esas prácticas. Todo debe ser examinado a la luz de la palabra. Siempre la iglesia tiene que regresar a la Escritura. Siempre tenemos que reevaluar la forma en que vivimos, la forma en que creemos y la forma en que adoramos, volver a evaluarla
con relación a lo que dice la palabra. Por eso la palabra debe ocupar el lugar central. ¿Amén? Muy bien. Entonces, esta pregunta, aquí tenemos que los fariseos fueron a hacer una pregunta al Señor acerca de la ley. Pero hermanos, déjenme decirle, esta es la tercera pregunta que el Señor tiene que responder. La tercera pregunta que tiene que responder en este capítulo. En el capítulo anterior Él venía enseñando en parábolas. Y comienza este capítulo también con una parábola. Y de ahí el Señor tiene que contestar 3 preguntas. Esta es la tercera. La primera está de versículo 15 al 22. Vienen los fariseos y le preguntan al Señor si es lícito dar tributo o pagar impuesto al César. Y dice la palabra, como siempre lo hacían ellos, que ellos querían probarle, que ellos querían examinarle, que ellos querían ver en qué se equivocaba el Señor. Y le preguntan si era correcto dar tributo al César. Y aquí era una pregunta interesante, porque si el Señor decía que no había que dar tributo al César, estaría de parte de los judíos, pero le podían acusar de que él estaba en contra de la ley romana. Pero si el Señor decía que sí era correcto dar tributo al César, entonces estaría diciendo que estaría aprobando el gobierno impuesto de los romanos hacia los judíos. ¿Me comprende? Entonces es una pregunta difícil. Y entonces el Señor, con mucha sabiduría, dice: tráigame una moneda. Muy bien, ¿de quién es la cara que está en la moneda? De César. Entonces denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y entonces dice que todos quedaron impresionados, maravillados. Después la segunda pregunta está del versículo 23 al 33. Y aquí dice que en cambio vinieron los saduceos. Mire, déjeme decirle algo. Los saduceos eran como los teólogos liberales de hoy. No creían en nada. No creían en ningún milagro, en los seres espirituales, tal como los teólogos modernos, los liberales. Para los que no saben, la teología liberal se originó por ahí, por el 1800, donde muchos comenzaron a negar la inspiración de las Escrituras, negar los milagros, incluso negar la resurrección. Bueno, no vamos a hablar mucho de ello, que lo importante es hablar de aquello que edifica. Pero eran así ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en la resurrección, de modo que eran los enemigos de los fariseos. Los fariseos eran legalistas, hacían muchas cosas o establecían ordenanzas que Dios nos mandó, pero el deseo de ellos era apegarse a la Escritura. Entonces vienen los saduceos y les hacen una pregunta sobre la resurrección. Resulta que en la ley había un mandamiento de que cuando un hombre se casaba y moría sin dejar descendencia, era la obligación del hermano de él casarse con la esposa para que no quedara desamparada y darle descendencia a su hermano. Y si no había un hermano, podía ser cualquier varón, pariente cercano del esposo. Es por eso que Ruth, que había sido casada con un judío, cuando queda viuda, va donde un primo de su esposo para que le redima, y él le redime y se casa con ella. Muy bien. Entonces le dijeron: ¿qué pasa con una mujer que se casó con un hombre? Pero ese hombre murió, luego se casó con el hermano, y él también murió. Es un caso hipotético el que ellos ponen, ¿no? Y al final ella se casó con los 7 hermanos, porque todos murieron. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, que no había que casarse con ella. Ok, pero dicen, en la resurrección entonces, ellos no creían en la resurrección. Y la razón por la cual no creían es que ellos se ponían estos casos hipotéticos. Ellos decían: no puede ser que haya resurrección, porque mira, imagínate que si hay resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Y eso es lo que le preguntaron al Señor. Y entonces el Señor les dice: ustedes están equivocados, se equivocan ignorando las Escrituras. Porque dice que en la resurrección los hombres cuando resuciten no se van a casar, sino que serán como los ángeles. No dice que serán como los ángeles en todo. Algunos malinterpretan. Vamos a tener alas, no sé, vamos a ser resplandecientes como ellos. No dice que vamos a ser como los ángeles en todo, sino que vamos a ser como los ángeles en el sentido de que no nos vamos a casar ni dar en casamiento. Y después le dicen: pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿ignoráis que la palabra dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Entonces ahí les habla de la resurrección. Claramente le responde la pregunta y todos quedaron admirados. Y entonces viene la tercera pregunta. Hermano, ¿cómo se debe haber sentido el Señor que constantemente estaban acosándole con preguntas capciosas para hacerle tropezar, para tentarle? Sin embargo, en todo el Señor mostró sabiduría.
y mostró que él era el Mesías. Ahora, esta es la tercera pregunta, y dice así entonces, vamos a ver aquí dos cosas importantes. Vemos en este relato el corazón del hombre y vemos la sabiduría de Dios. ¿Qué vemos en este relato que hemos leído y que vamos a meditar? El corazón del hombre y la sabiduría de Dios. Mire, hay dos verdades principales que la palabra nos enseña. Nos enseña cómo es Dios y también nos enseña cómo es el hombre. En la Escritura conocemos a Dios porque la Escritura, la palabra de Dios, es el testimonio de lo que Dios dice acerca de sí mismo. Cada vez que leemos la palabra, estamos escuchando lo que Dios dice acerca de sí mismo. Pero ¿quién como Dios, quién nos hizo y quién nos conoce en nuestro interior como nadie más, es el que también puede decirnos cómo es el hombre? De modo que, entre otras cosas también, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a escuchar el testimonio de lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Y sabe qué? Eso es cuando nosotros escuchamos lo que Dios dice y nosotros decimos, sí Señor, es verdad lo que tú dices, eso se llama arrepentimiento. Eso se llama confesar. Confesar significa decir lo mismo. Dios dice que somos pecadores y cuando nosotros vemos la Escritura y decimos, sí Señor, es verdad, soy pecador, estoy confesando lo que Dios dice, estoy reconociendo, estoy arrepintiendo. De lo que yo antes pensaba una cosa, ahora yo acepto lo que Dios dice de mí. Y aquí vemos el corazón del hombre. Primeramente dice así, Mateo 22, versículos 34 y 35, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, entendamos que los fariseos eran enemigos de los saduceos, se estaban contentos, porque el Señor les hizo callar a los saduceos con la pregunta de la resurrección. Se juntaron a una, otra vez se juntaron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, y ahí le dice la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces vamos a detenernos aquí. Antes de que el Señor comience a dar su respuesta y aprendamos esta gran verdad de amar a Dios y al prójimo, que seguramente usted ya lo ha leído muchas veces, quiero que nos detengamos en este detalle, que dice que enviaron a un escriba. ¿Qué es lo que era un escriba? Era un intérprete de la ley, o un intérprete de la ley era un escriba. Estos eran personas que estaban dedicadas al estudio de la palabra y a enseñarla. Eran hombres que estaban dedicados 100% al estudio de la palabra y a enseñar, tal como los pastores debemos hacer hoy día. Entonces dice que él vino al Señor y aquí nos muestra un detalle. No nos dice meramente que le hizo una pregunta porque sí, sino que nos dice la motivación o el propósito. Dice, preguntó por tentarle. La palabra tentarle, la palabra tentación, es una palabra que significa probar algo con el propósito de ver su calidad. ¿Sabe qué interesante, no? Esta palabra es un poco complicada. ¿Por qué? Porque en el texto de la Biblia que nosotros tenemos, mayormente la Reina Valera o cualquier traducción moderna, cuando se habla de ello se dice tentarle, o también cuando Satanás quiso tentar al Señor se dice tentar. Pero cuando en Santiago dice que estamos en dificultades, dice que somos probados, ¿no? Que estamos en una prueba. Pero lo interesante es que en el texto griego, lo que nosotros traducimos como prueba o como tentación viene de una misma palabra. Es decir, que la misma palabra se puede traducir en nuestro idioma tentación o prueba. Lo que cambia el significado es el contexto, lo que dice alrededor. Cuando dice que Dios nos prueba, está diciendo que Dios está examinando nuestro corazón, poniéndolo en circunstancias difíciles para que haya en nosotros arrepentimiento y nos enderecemos, para fortalecer nuestra fe. ¿Me comprenden? Pero cuando dice que Satanás nos tienta, es que Él nos está probando, pero con el propósito de hacernos pecar, seduciéndonos, ¿no? Buscando algo con el propósito de que caigamos. Ese es el sentido en el cual se habla estas palabras. Dice aquí, y anteriormente también decía, que los fariseos y los judíos vinieron al Señor para probarle, que le preguntaron con el propósito de tentarle, de probarle.
¿Pero a qué se referirá? Bueno, sabemos por el resto de la Escritura que constantemente los judíos estaban buscando una razón para poder condenar al Señor. Estaban buscando excusas para no creer en Él. Y ahora, este texto que tenemos aquí es un poco complicado, porque según muchos comentaristas, cuando dice que este hombre le preguntó al Señor por tentarle, no tenía una mala intención. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo está el mismo relato. Y dice que al final el Señor le respondió y le dijo, bueno, el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo amar al prójimo. Y dice que este hombre le dijo, Señor, has dicho bien. Y el Señor le felicitó al hombre, le dijo, estás cerca del reino. Pero eso es al final, cuando el hombre responde, ¿me comprende? Sin embargo, al comienzo él preguntó para tentarle. Tanto los saduceos anteriormente y los fariseos más atrás habían hecho esas preguntas con el propósito de tentar al Señor, de hacerle pecar, de hacerle tropezar. Entonces, déjeme detenerme aquí por un momento. Esto nos habla acerca del corazón del hombre. La intención con la cual los judíos, creo que los niños tienen ahí algo, muy bien. La intención con que los judíos, con que los fariseos, con que los saduceos, los sacerdotes, se acercaban al Señor a hacer preguntas, déjeme decirle, no era meramente por un interés en conocer la verdad, sino que ellos se acercaban con una predisposición a no creer en Él. Eran escépticos. Ellos no tuvieron un corazón abierto para ver si Él era realmente el Mesías o no. Ellos de plano ya le rechazaron. Ellos de plano ya estaban predispuestos a negar que Él fuera el Mesías. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que muchos en el día de hoy se acercan a Dios, pero no se acercan con un corazón dispuesto a recibir la verdad. No sé si ustedes vieron o escucharon el estudio del día miércoles. A ver, ¿quién se conectó el día miércoles? A ver, no me hagan sentir mal. Una hermana. ¿Otra? ¿Seguro? Ya. ¿Ustedes no estuvieron el miércoles? Ya no más. Tampoco. Punto menos. Bueno, el día miércoles, cuando transmití por YouTube, enseñé acerca de cuál es la actitud o cómo debemos prepararnos para recibir la palabra. Perdón, no quería hacerle sentir mal a los hermanos que no pudieron ver el video. Bueno, todavía está en YouTube, pueden verlo, ¿ya? Después voy a hablar un poquito de esto porque igual fue algo que lo hicimos rápido. Entonces, miren, escucha atentamente. El día miércoles yo compartí en la enseñanza por YouTube acerca de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y dice, desechando pues toda malicia, hipocresía y abundancia de malicia, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Y siempre tomamos ese texto y hablamos de desear la palabra. Pero lo que dice antes es importante. Está diciendo, antes de decirnos que deseemos la palabra como niños, primero dice que debemos despojarnos, que debemos quitar de nosotros la hipocresía, la malicia, las cosas malas, la envidia. Entonces, algo que aprendimos el día miércoles mientras yo les compartía la palabra, es que muchas veces malos sentimientos del corazón, envidia, hipocresía, amargura, resentimiento, egoísmo, orgullo, son tropiezos para recibir la palabra. ¿Sabe cuáles son las personas que son más beneficiadas de la palabra? Aquellas que van a la palabra con un corazón humilde, dispuesto a recibirla, dispuesto a que la palabra te cuestione, dispuesto a que la palabra te juzgue, dispuesto a que la palabra incluso te tenga que avergonzar, porque tú deseas conocer la verdad. Pero cuando no vamos con un corazón recto a la palabra, no la vamos a recibir. Vamos a pensar que no es para nosotros. Vamos a pensar que es para otro. Oh, este mensaje tiene que haber escuchado tal persona. Hoy justo no vino. Déjame decirte que si tú viniste es porque Dios quería que tú escucharas este mensaje. Y eso pasaba con los fariseos y con los escribas. Dice que ellos iban a preguntarle al Señor por tentarle. Ellos no iban con un corazón deseoso de conocer la verdad.
¿Será que este es el Cristo? A ver, preguntémosle para ver si Él es el Cristo y creer en Él. No, ellos preguntaban para hacerle caer, para hacerle tropezar y así tener una excusa para rechazarle. ¿Saben por qué? Porque no había humildad en su corazón. Porque como les dije al comienzo, ellos, aunque eran muy religiosos, aunque confiaban en la palabra, aunque conocían en la palabra, más bien dicho, conocían las Escrituras, ellos realmente no les interesaba la verdad. No les interesaba la verdad. Les interesaba su justicia propia. Lo que ellos estaban viendo eran ellos mismos. Ellos eran personas rectas. Ellos eran justos. Ellos eran las personas, el pueblo escogido. Los demás eran paganos, pecadores. No estaban dispuestos a que Jesucristo fuera realmente el Mesías, porque todo lo que enseñaba Jesucristo demostraba que ellos eran pecadores. La pregunta que quiero hacerte antes de avanzar es: ¿qué disposición tienes cuando tú vienes a escuchar la palabra? ¿Para qué estás aquí? ¿Vienes con la disposición de realmente ser confrontado con la verdad? ¿Estás consciente que cada vez que tú vienes a escuchar la palabra del Evangelio, la predicación, la exposición de la palabra, estás consciente de que la palabra te examinará, te redarguirá, es decir, te convencerá de pecado? ¿Que a veces la palabra te dirá algo que a lo mejor es difícil reconocer? ¿Estás dispuesto? Tenemos que venir con esa disposición, si no, no tiene sentido estar aquí. Si estamos aquí es porque queremos conocer la verdad. Y debemos dejar que la palabra nos diga la verdad. Y debemos recibir la palabra. Y debemos creer en Jesucristo tal como la palabra nos muestra que Él es. Mire, ¿sabe el error que cometieron los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, etcétera? El error que ellos cometieron, muy grave, es que ellos tenían una imagen de cómo debía ser el Mesías. Y Jesucristo no encajaba en lo que ellos pensaban. Ellos se habían hecho una imagen del Mesías y ese Mesías estaban esperando. Pero cuando llega Jesús, no era lo que ellos esperaban y no estaban dispuestos a saber si era verdad. De la misma manera, hoy día, el cristianismo mayormente vive una falsa fe en Cristo, porque creen en un Cristo que ellos se imaginan. ¿Cómo es posible que haya personas que digan que aman a Jesús, que ponen versículos de la Biblia en sus estados de redes sociales, pero no tengan ningún interés en la palabra, o estén viviendo abiertamente en fornicación, en adulterio? ¿Cómo es posible entonces? ¿En qué Cristo están creyendo? Si Cristo es santo, si Cristo es justo, ¿cómo es posible que hayan tantas personas que digan que creen en el Señor y que le siguen a Él, pero no le obedecen, no se congregan, no sirven? ¿En qué Jesucristo están creyendo? El Jesucristo que está en la Biblia dice: deja a tu padre y madre y sígueme. Aborrece padre y madre y sígueme. Aborrece tu propia vida y sígueme. Al igual que ellos, muchos en el día de hoy no vienen a Jesús con una disposición de creer en Él tal como Él se revela, sino que están buscando un Jesús fabricado a la imagen de ellos, a la semejanza de ellos. No caigamos en ese error. Estamos aquí para poder abrir las Escrituras y conocer lo que Dios dice y aceptar lo que Dios dice y regocijarnos en la verdad de Dios, no en lo que nosotros nos inventamos. Amén. Muy bien, no les veo muy convencidos, ¿no? Entonces, esa es la intención con que estos hombres se acercaron. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen? La pregunta es: Señor, Maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ahora, esta pregunta es muy difícil. Esta pregunta que le hicieron es una pregunta peligrosa. ¿Cómo que cuál mandamiento más importante? Bueno, más importante es guardar el día del Señor. Entonces no es tan importante adorar solo a Dios. Entonces es más importante guardar el día del Señor que blasfemar el nombre de Dios. Entonces es complicado, porque el Señor no podía poner ningún mandamiento sobre otro. ¿Sabía usted que esta pregunta que ellos hacían era porque entre los judíos había una constante obsesión por saber cuáles eran los mandamientos más pesados y los más livianos? Los judíos constantemente filosofaban,
teologizaban acerca de los mandamientos y trataban de poner orden, cuáles son los mandamientos más importantes y los otros no. Ciertamente hay un orden en los mandamientos y el Señor nos va a decir cuál es ese orden. Orden de importancia también. Pero entonces el Señor lo que va a hacer aquí es admirable. Aquí entonces vemos en segundo lugar la sabiduría del Señor. La sabiduría del Señor se muestra en su respuesta. Primeramente el Señor le va a responder y lo primero que hace el Señor es responder con la misma palabra de Dios. El Señor no va a inventar una respuesta. El Señor no va a decir nada que ya no haya estado escrito. Y entonces, ante la pregunta de cuál mandamiento era el más importante, el Señor lo que va a hacer es citar la Escritura. Y eso es lo que dice aquí la palabra. Mateo 22, versículo 37-38 dice, Jesús le dijo, esta es la respuesta del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Interesante, ¿no? Él no citó ninguno de los 10 mandamientos del Decálogo. Tampoco citó algunos mandamientos con relación a las ceremonias, al tabernáculo. Él citó Deuteronomio 6. Y para poder entender la respuesta del Señor, es necesario ir a Deuteronomio 6. Si usted puede acompañarme, abra la palabra en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 queda entre el Génesis y Apocalipsis. No, queda Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es el último de los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco. Es el último libro que escribió Moisés. ¿Sí, no? Sí, el último. Ok. Muy bien. Deuteronomio capítulo 6, pero antes. Deuteronomio capítulo 5 era una repetición de Éxodo 20. El Deuteronomio capítulo 5 tiene los 10 mandamientos tal como aparecen en Éxodo 20, solo con unas pequeñas variaciones. Entonces, vamos a entender por qué el Señor cita Deuteronomio. Deuteronomio, la palabra, el libro Deuteronomio quiere decir segunda ley. Eso significa Deuteronomio. Si usted no sabía qué significara Deuteronomio, ¿qué también será segunda ley? Segunda ley. Eso significa el libro de Deuteronomio. ¿Por qué segunda ley? Porque es una repetición de la ley para los que iban a entrar a la tierra prometida. Pasaron 40 años que salieron de Egipto. Murió la mayoría, si no todos, menos los espías fieles, menos Josué y Caleb. Y los demás eran hijos que no estuvieron en el monte Sinaí o eran pequeños, quizás. Entonces a ellos se les repite la ley. Se les repite la ley en en Deuteronomio 5. Y en Deuteronomio 6 es una exhortación a guardar los mandamientos. Y entonces en el versículo 4 de Deuteronomio 6 está lo que se llama el Shema Israel. Oye Israel. Este Shema Israel, oye, a ver si lo saben ustedes. A ver, repitan conmigo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, y sigue, ¿no? Hasta ahí más. Esta era la gran confesión de fe de los israelitas. ¿Qué está por aquí? Ahí está, ¿no es cierto? Ya lo ven ahí. Muy bien. Es un texto hermoso, quizás puedo decir personalmente que es mi texto favorito de la Biblia. Deuteronomio 6 del 4 al 9. El gran mandamiento. Entonces, este Shema Israel, o Oye Israel, era la gran confesión de fe de los israelitas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que cita el Señor. Mira, interesante, ¿no? Señor, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Shema Israel. Ya entiendo. Los judíos repetían el Shema Israel 2 veces al día, por lo menos. 2 veces al día recordaban constantemente que ellos tenían un solo Dios y que era el Dios que los rescató de Egipto. Y entonces miren, ¿qué quiere decir el Señor cuando Él dice que el gran mandamiento es amar al Señor con todo el ser prácticamente? Está diciendo, recuerden
lo que Dios hizo por ustedes cuando les liberó de Egipto. Él es el verdadero Dios y no hay otro. Por lo tanto, Él debe ser amado en primer lugar. Entonces el Señor, la respuesta que da diciendo, el primer mandamiento y el mandamiento más importante, como vamos a ver después, Él y el segundo mandamiento, es el del cual depende toda la ley, es amar a Dios. Amar a Dios. Interesante porque en el texto de Deuteronomio dice con todo el corazón, después dice con toda el alma, y también se añade por ahí en el Evangelio de Marcos con toda la mente y después con todas las fuerzas. El amor a Dios comienza primero en el corazón, después en el entendimiento y después en las acciones. Interesante, nosotros siempre ponemos o las acciones o la mente primero. Primero es el corazón. Primero se ama a Dios, después se le entiende a Él y después se vive para Él. Nadie puede entender a Dios si primero no le ama. Y nadie puede servir a Dios si primero no le ama. Entonces el Señor está diciendo aquí que el mandamiento más importante es amarle a Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esa es la verdad más importante que nosotros debemos entender. Todo parte de ahí. Todo parte entendiendo que, al igual que los israelitas, Él es el Dios que nos rescató, por lo tanto debemos amarlo. Mire, hermanos, mucho se predica a veces en la iglesia de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero lo que más necesitamos, juntamente con eso, es aprender a lo que debemos amar y lo que debemos dejar de amar. Podemos decir que los jóvenes no tienen que escuchar música mundana, que no tienen que ir a fiestas y tanta cosa que deshonra a Dios, y está correcto. Pero mientras el joven no aprenda a amar a Dios, siempre va a querer hacer las cosas del mundo. La pregunta es, ¿por qué hacemos las cosas que desagradan a Dios? Es porque las amamos, porque encontramos gozo en ellas, porque no amamos lo suficiente a Dios. Podemos decir que debemos ser fieles a nuestro matrimonio, y excelente, eso es verdad. Debemos ser fieles a la esposa, los varones y las mujeres, al esposo que el Señor le dio. Pero ¿de dónde parte la fidelidad? Parte por aprender a amar a esa persona. Cuando el esposo ama a su esposa, le va a ser fiel. ¿Pero por qué le va a amar a la esposa? Primeramente, porque aprende a amar a Dios. El hombre cuando ama a Dios puede amar a su esposa y puede amar al prójimo. Entonces, el amor, el problema del hombre es un problema del corazón. Porque de dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las guerras, las peleas, etc. Por lo tanto, del corazón del hombre parte todo. Por lo tanto, el hombre necesita una transformación del corazón. Permiso. Entonces, lo primero que dice Dios es que el mandamiento más grande es parte con el corazón, con dirigir nuestro corazón a Dios, amarle a Él. Y entonces el Señor dice que este es el primero y grande mandamiento. Por lo tanto, nos va diciendo que el primer mandamiento y el grande mandamiento es amar a Dios. Por lo tanto, vemos claramente que hay un orden en los mandamientos. Enseguida el Señor va a decir algo. ¿Qué es lo que dice? Y el segundo es semejante. Entonces hay un primero y hay un segundo. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. No se puede cambiar el orden. Primero es amar a Dios y después el segundo es amar al prójimo. ¿Cómo se ama al prójimo? Y aquí dice el Señor. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que amemos a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros. Es decir, que amar al prójimo tiene que ver con poner al prójimo en el lugar mío, tratando de verme a mí en mi prójimo. Es decir, darle a mi prójimo
todo lo que yo quisiera que me den a mí y no darle a mi prójimo lo que yo no quisiera que me dieran a mí. Esto es semejante a la regla de oro. El Señor Jesucristo dijo la regla de oro. ¿Sabe cuál es la regla de oro? A mí me encanta hacer esta pregunta. Siempre que estoy conversando con algún hermano o cualquier persona, yo les digo, ¿saben cuál es la regla de oro? Y los que saben de alguna manera, incluso también en un taxi, iba en una radio, escuchando la radio, perdón, y ahí una persona, creo que era un sacerdote, menciona la regla de oro, y todos la mencionan mal. Dicen que la regla de oro es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Sí lo he escuchado, no es cierto? Pero eso no es la regla de oro. La regla de oro es, trata a los demás como quieres que te traten a ti. La regla de oro está enfatizando no lo que no debo hacer, sino lo que sí debo hacer. Muchos aplican la equivocada regla de oro. No le hacen daño a nadie, no se meten con nadie. Pero la regla de oro no es eso. Obviamente no hacerle daño a nadie, pero hacerle el bien. Porque tú puedes que no le hagas daño a nadie, pero tampoco le haces el bien. Había un vecino en el barrio cuando yo era niño que él nunca se metía con nadie. Nadie tenía problema con él, pero tampoco nadie fue amigo de él. Porque él realmente no se metía con nadie, es decir, ni bien ni mal, neutro. No es así la vida del creyente. El Señor dijo que la regla de oro consiste en que yo debo hacer a los demás, debo tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Muchas veces nosotros estamos tristes o reclamamos cosas que nosotros necesitamos que la gente haga con nosotros, pero no estamos dispuestos a hacerlas con los demás. También en el ámbito de la iglesia, permítanme hacer un paréntesis. También en la iglesia muchas veces cometemos el error de decir, yo necesito que esta iglesia haga esto por mí, y nos quejamos y nos resentimos. Pero resulta que muchas veces son cosas que tampoco estamos dispuestos a hacer por los demás. Había una persona que muchas veces se quejaba de que la iglesia no ayudaba, y ella nunca ayudaba a nadie. No es así como se vive la fe. La fe se vive amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No después de nosotros, como a nosotros mismos. Ahora, lo interesante es que este segundo gran mandamiento también es algo que aparece en el Antiguo Testamento. Al igual que el primer mandamiento, el Señor está citando el Antiguo y está citando Levítico capítulo 18, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18, puede usted buscarlo ahí. Lo interesante es que Levítico es un detalle de los mandamientos y de las ordenanzas del Señor. En Levítico le tenemos en detalle cómo se debía adorar, cómo se debía servir en el tabernáculo, pero a partir del capítulo 19, Dios exhorta a su pueblo a la santidad y en especial en relación con su prójimo. Y es entonces que el versículo 18 dice así, no te vengarás. Miren, escuchen por favor, quiero que me escuche atentamente, si puede leerlo mejor, pero presta atención. Miren lo que ya decía el Antiguo Testamento, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Rencor, amargura, el pecado que cometemos constantemente, ¿no? Dígame quién de ustedes no se ha resentido, que lance la primera piedra. ¿Nos resentimos o no? Hemos sido ofendidos, nos han tratado mal, guardamos rencor, pero la Biblia dice, no guardes rencor. ¿Sabe qué? Esto es algo con lo cual he luchado yo, no solo en mi corazón, sino tratar de guardar a la iglesia de eso. Yo he tenido que hablar con personas que yo veo que están resentidas con otros. Y lo que más me preocupa es que muchas veces esas personas, a pesar de estar resentidos, no tienen problema con tomar la cena del Señor. Y eso es algo grave. ¿Sí me comprenden? ¿Sabe por qué es grave el pecado del resentimiento? Porque es no darle gracia, no darle misericordia a tu hermano, cuando Dios sí te ha tenido misericordia, sí ha tenido gracia y sí te ha perdonado a ti. Guardar rencor es ir en contra del Evangelio, es ser incongruente, inconsistente con lo que Dios ha hecho en nosotros. Es inconsistente que habiendo sido tú perdonado,
no des el perdón a otros. Eso es negar el Evangelio. Por eso es un pecado grave que aquí dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, contrariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué maravillosa palabra. Está diciendo, mire, Dios no está diciendo simplemente, mira, no guardes rencor, déjalo pasar. Está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo, mira, a ese que te ha hecho resentir, a ese al cual quisieras vengarte, no solamente no le hagas daño, anda y ámalo. Está pidiendo algo más el Señor. Está pidiendo eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que el Señor está citando en Mateo y en Marcos. Está citando en Levítico, está diciendo, debes amar a tu prójimo como a ti mismo, incluso si ese prójimo te ha hecho algo por lo cual tú quisieras estar resentido o vengarte. Hermano, la vara es alta. No, seguir a Cristo no es un camino fácil. Dios no nos pide poco, porque nos ha dado mucho también. Como mucho nos ha dado, mucho nos pide, y podemos hacerlo. Hermano, nuestra vida consiste en amar. El crecimiento del creyente consiste en aprender a amar a Dios y cada día aprender a amar más a su prójimo. Esta es la verdad que necesitamos entender. Pero que hay algo interesante. El Señor estableció un orden. Primero es amar a Dios y después amar al prójimo. ¿Sabía usted que hay muchos impíos que no conocen a Dios, que aman a su prójimo y a veces mejor que nosotros? Pero el gran pecado de ellos es que no aman a Dios. ¿Sabe cuál es la gran predicación de los ateos? ¿Cuál es el mensaje que predican los ateos? No necesito a Dios para ser una buena persona. Pero eso no es lo que dice la palabra. Esa es la diferencia del cristianismo con la filosofía humana. El cristianismo no pone la bondad hacia el prójimo en primer lugar. Eso lo enseñan todos. Todos hablan de que hay que amar al prójimo o no. Por eso andan defendiendo los derechos de todo el mundo. ¿Pero por qué defienden los derechos aunque sean incorrectos? Porque no aman a Dios. Es por eso que mucha gente no entiende. Dice, si ustedes son cristianos, si Cristo dijo que hay que amar al prójimo, ¿por qué no amamos a aquellos que no comparten nuestras ideologías? ¿Por qué no amamos a aquellos que tienen ideología de género? ¿Por qué no le apoyamos si hay que amar al prójimo? Es que primero amamos a Dios. Y voy a amar a mi prójimo siempre en segundo lugar. Primero voy a amar a Dios. Y si el amar a mi prójimo o apoyarle en algo que va en contra de Dios, yo primero tengo que ser leal a Dios. Y eso es lo que lamentablemente, y lo más triste de todo, es que muchos cristianos no entienden. Hay muchas personas en el día de hoy que apoyan la ideología de género porque no entienden que primero es amar a Dios. Hay que amar al prójimo, pero primero se ama a Dios. Ese es el orden. Y el amar a Dios me da el parámetro, me da la regla de cómo amar al prójimo, no al revés. Yo no debo hacer el servicio de adoración, yo no debo adorar a Dios, yo no debo presentar a Dios en base al amor al prójimo. Yo debo amar al prójimo, yo debo servir a mi prójimo en base a amar a Dios. Primero es Dios. Ese es el orden que dice la Escritura. ¿Sí me doy a entender? Por eso la conclusión de este mensaje, el Señor en su conclusión dice lo siguiente: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con estas palabras el Señor está diciendo en primer lugar que toda la ley está contenida en estos dos mandamientos. Y lo interesante es que justamente la ley está dividida en dos partes: los mandamientos que tienen que ver con Dios y los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Présteme atención si usted no ha escuchado esto antes, acuérdese. Y hablo de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Los primeros 4 tienen que ver con amar a Dios, adorarle solo a Él, no hacer imágenes, no tomar el nombre de Dios hermano y acordarse del día de reposo. Esos primeros 4 mandamientos: no tener dioses ajenos, no hacer imágenes, no tomar el nombre de Dios hermano y guardar el día de reposo, tienen que ver con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con el prójimo. ¿Cuáles son los 6 restantes? No matarás, no cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás,
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y en sexto lugar, no codiciarás nada de tu prójimo. Interesante que aún los 10 mandamientos comienzan los primeros 4 con Dios y termina con los 6 siguientes con el prójimo. Por lo tanto está diciendo que en estos 2 mandamientos están contenidos todos los demás. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios. ¿Cómo amo a Dios? Adorándole solo a Él. No adorándole de manera incorrecta con imágenes como Él lo quiere. Honrando su nombre y dedicando el día para adorarle a Él. ¿Y cómo amo a mi prójimo? No matando, respetando a mis padres, no adulterando, no codiciando, no hablando falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, no está diciendo que estos 2 mandamientos reemplacen a la ley y los profetas. No está diciendo que lo reemplazan, porque hay gente que no entiende. Gente dice, yo amo al Señor, claro que amo al Señor. Pero ¿qué dijo el Señor? El que me ama, mis mandamientos guardará. Entonces hay muchas personas que viven una ilusión. Así como los fariseos tenían una ilusión de cómo debía ser el Mesías, hay muchos hoy en día que tienen la ilusión de que aman a Dios. Yo amo a Dios, dicen, pero no ajustan su vida a la palabra. Entonces no estás amando a Dios verdaderamente. Porque justamente cuando amamos a Dios es que cumplimos su mandamiento. Y este es el punto. Hermanos, está diciendo la palabra aquí que el amor es el motor que nos impulsa a obedecer a Dios y a buscar el bien de mi prójimo. Lo que el Señor está diciendo es que, mira, bueno, no importa si tú no te congregas, no importa si tú adoras a tu manera, lo importante es que ames a Dios. No es así. El amor a Dios no está divorciado de sus mandamientos. Aquel que dice ama a Dios y le sirve a su manera, se está amando a sí mismo en realidad. Él es su propio Dios. No, el amar a Dios no está divorciado de los mandamientos. Está diciendo que el amor a Dios es el que me va a impulsar a obedecerlo. Y el amor a mi prójimo, el amor que yo llegue a tener por mi prójimo, por mis hermanos, es lo que me va a impulsar a buscar su bien. ¿Sabe por qué hacemos tan poco por nuestros hermanos? Porque no les amamos. ¿Por qué tan poco servimos a Dios? Porque no le amamos. Y este es el punto. Yo quiero concluir esta mañana con estas palabras. Para todo esto es necesario el Evangelio. Pongámonos de pie. Siempre me gusta que nos pongamos de pie para que podamos tomar con más seriedad estas últimas palabras. En este texto que acabamos de ver de la Escritura, aprendemos un tema por sobre todos, y es el tema del amor. El Señor aquí nos habla de la obediencia, el Señor aquí nos habla de la ley, el Señor aquí nos habla del prójimo, pero todo parte por el amor. Cuando amamos a Dios, le vamos a obedecer. Cuando amamos al prójimo, vamos a buscar su bien. Pero para esto, nadie de nosotros tiene la capacidad. Ninguno de nosotros tiene la capacidad en sí mismo de amar verdaderamente a Dios, porque somos pecadores. Y tampoco podemos amar al prójimo, porque somos pecadores. Es ahí donde nosotros necesitamos el Evangelio. Es ahí que para poder cumplir esto tan maravilloso, necesitamos a Cristo. Podemos amar a Dios cuando Dios nos ha amado primeramente. Solo aquel que ha experimentado el amor de Dios en Cristo puede amarle a Dios en primer lugar. Miren lo que dice la palabra en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos queridos, Dios nos amó a nosotros primeros, y aquel que se ha arrepentido y ha experimentado el amor de Dios, perdonándole, aquel que ha acudido a Cristo y ha podido ser perdonado por Él, ese es aquel que puede amar a Dios. No puedes amar a Dios si primero no experimentas el amor de Dios en tu vida. Y en segundo lugar, vamos a amar a nuestro prójimo cuando experimentemos y comprendamos el amor que Cristo ha tenido con nosotros. Ahí el apóstol Juan también, en 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, refiriéndose a Cristo,
en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué dice después? También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. ¿Cómo tú puedes amar a tus hermanos? Cuando tú experimentas el amor de Cristo. ¿Por qué tú puedes perdonar? ¿Por qué tú puedes dar la vida por tus hermanos? Porque eso nos pide el Señor, dar la vida. Porque Cristo dio la vida por ti. No debes tratar a tus semejantes de manera diferente de lo que Cristo te ha tratado a ti. No debes negarle a tus hermanos aquello que Dios no te negó a ti. Y por sobre todo y en primer lugar, debes amar a Dios. Primero porque Él ha sido tu creador. Segundo porque Él es tu redentor. Si es que has venido a Él. Y si no has venido a Él, si todavía no has experimentado el amor de Dios se experimenta en Cristo. Cuando venimos a Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él, ahí conocemos lo que es el amor. Y ahí aprenderemos a amar. Hermanos queridos, todo tiene que ver con el amor. Amemos a Dios con todo nuestro ser. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando hagamos eso, vamos a estar cumpliendo la ley de Dios. Amén. Oremos.